Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al canal El Refugio de Thomas Klaus. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a toda la gente que nos está viendo, las personas que van llegando. Muchas gracias todos los que nos vais a ver en diferido. Tenemos allí a Fernando Ferlaso. Hola Fernando, bienvenido, muchas gracias. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado en el programa. Tenemos con nosotros desde Argentina a Pablo Lema. Hola Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Tomás? Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación nuevamente y bueno, de mi parte es un placer otra vez encontrarnos en estos espacios, ¿sí? En donde compartir temáticas que sumen y aporten a cada uno de nosotros. Y bueno, de mi parte una vez más agradecido y también a quienes tienen la amabilidad de acompañarnos hoy, ¿sí? También decirles que pueden hacer sus preguntas, pueden interactuar con nosotros. Cuanto más interactúan ya saben que le aportan mucho más brillo al programa, así que bueno, bienvenidos y Tomás, muchísimas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un honor estar nuevamente aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. El honor es mío y bueno, sigue llegando gente. Tenemos a Vero Sahagún, que también es invitada cada mes aquí. Muchas gracias por venir, Vero. Y bueno, pues el tema de hoy es el poder de las palabras, ¿no? Que es algo muy interesante porque nuestras palabras tienen como un poder creador, ¿no? Se dice que Dios creó parte del mundo diciendo hagan estos, que se haga esto, y pues dice la Biblia que Dios dijo que se haga la luz y la luz se hizo, ¿no? Y bueno, nosotros, como somos hechos a su imagen y semejanza, pues tenemos ese poder en pequeño, ¿no? ¿Cómo lo explicarías tú, Pablo? Bueno, Tomás, primeramente genial la introducción y así es, como vos has mencionado, pues a todos los que hoy están aquí y luego se encuentren con este programa, invitarlos a que recorramos un sendero, ¿sí? O sea, que hagamos un viaje en donde conectar con un tema que es fundamental, más que un tema teórico, ¿sí? Es toda una experiencia, ¿sí? Es el tema central que nos permite a nosotros por ahí conectar con aquello que queremos o desconectarnos de aquello que no queremos. O muchas veces también desconectarnos de aquello que queremos, porque obviamente hay un montón de información en nuestro interior que, bueno, muchas veces hace que por ahí aparezcan autosabotajes o uno mismo se autosabotee. Y lo aclaro, ¿por qué este tema hoy en este programa es tan importante? Porque este tema trasciende, ¿sí? Este sendero, este recorrido, como mencionaba Tomás, trasciende la situación actual. O sea, esto ya de por sí es algo que es importantísimo. Lo que tiene que ver con el poder de las palabras y sus principios rectores está más allá de cualquier situación actual, ¿sí? ¿Por qué? Por algo muy simple y que muchas veces por ahí olvidamos. Y es lo siguiente. Vamos a ver hoy que sin lenguaje no hay realidad. Sin lenguaje no hay realidad. Y comprobar, digamos, que cada uno de nosotros comprobemos por qué nuestra realidad y también, digamos, la realidad cotidiana son palabras,
¿sí? Son palabras, por eso es tan importante, digamos, que quien tenga alguna pregunta, alguna consulta, pues obviamente para mí, agradecido, me encanta, digamos, responder preguntas, siempre y cuando obviamente no sean preguntas que se vayan hacia otros temas, y en ese caso podemos generar otro videoprograma más. Entonces estamos viendo que el poder de las palabras es un sendero que trasciende la situación actual, ¿sí? Eso ya de por sí es más que importante. Y hay algo también que es muy importante, que es que muchas veces, para quien no conoce este sendero, es imposible cambiar muchos aspectos de su realidad, ¿sí? Por no decir todos, ¿sí? Porque obviamente, si recordás este sendero, esta temática, obviamente con todo lo que eso implica, tu realidad realmente, tu vida puede empezar a cambiar. Y obviamente voy a responder también de qué hablo cuando hablo del poder de las palabras, que eso es, digamos, fundamental. Entonces, ya habiendo hecho esta introducción, sumando y teniendo en cuenta también lo que mencionó Tomás, muchísimas gracias porque están comentando, haciendo sus comentarios, muchísimas gracias. Te voy a invitar a que recorramos nuevos paisajes, hagamos un viaje, ¿sí? Y observemos quizás nuevas perspectivas, y ahí sí comprendamos juntos cómo es esto de que el poder de las palabras y sus principios rectores están más allá de, en este caso, la situación actual. Entonces, para esto, hagamos un viaje al pasado, ¿sí? Hagamos un viaje al pasado, muy, muy, muy hacia atrás, y encontrémonos con una frase bíblica que fue armónicamente la que mencionó Tomás, y es: en el principio fue el Verbo, y Dios estaba con el Verbo era Dios, y ambos estaban unidos, ¿sí? Eso es lo que nos indica esa frase cuando uno la escucha. Bien, uno puede decir, suena muy, muy bonito, pero bueno, me gustaría saber a qué se refiere, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Como mencionó Tomás, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de un creador. Aclaro, ¿sí? Esto hay que pensarlo más allá de toda religión oficial, ¿sí? Olvidémonos por un segundo de lo que nos han enseñado que dice la Biblia. Olvidémonos por un segundo, un poquito más de un segundo, ¿sí? En realidad, en lo posible durante toda la duración de este videoprograma. ¿Por qué? Porque esas frases que aparecen en la Biblia, esas frases que aparecen también en otras leyendas, en otros cuentos, ¿sí? Nos indican, pues, claves de creación, ¿sí? Claves para que uno pueda interactuar con su entorno, ¿sí? Para que uno pueda interactuar con su entorno, y esto es fundamental, de una manera armónica y de una manera que, en caso que se presenten conflictos, uno tenga la habilidad y las herramientas para resolver esos conflictos. Y esto que tiene que ver con, en el principio era el Verbo, es algo que es muy similar a lo que encontramos también en otros cuentos, ¿sí? En otras leyendas. ¿Por qué? Hay un bello libro que también tiene en cuenta principios claves de creación, y es el libro de Los Cuatro Acuerdos Toltecas de Don Miguel Ruiz. Es una maravilla el libro y que recomiendo a quien no lo haya leído que lo haga, ¿sí? Porque el autor, con una maestría muy simple, desvela puntos que son importantísimos. Y no es casualidad que el primer punto nos indica que seamos impecables con nuestra palabra. O sea, los toltecas enseñaron sobre la palabra. En la Biblia hay un montón de mitos que, si los escuchamos, nos muestran que todo proceso de creación inicia desde el lenguaje. Y como te mencioné al inicio, porque es imposible que si alguien, digamos, no tiene en cuenta este sendero, pueda cambiar algo. Pues por esto, porque el lenguaje en realidad es lo que es la semilla, ¿sí? Que luego va a florecer en situaciones. ¿Y en dónde lo vemos esto? ¿En dónde lo vemos esto? En una frase también que dice que en la Biblia, y que también está también en otros
en otras Biblias de otra manera, ¿sí? O en otros cuentos de otra manera. Lo aclaro, no lo estoy mencionando desde el punto de vista religioso y eso es importante que lo recuerdes. La vida y la muerte se encuentran en la punta de la lengua. Una frase que podemos encontrar, ¿sí? Podemos googlear, podemos ver también sus vertientes, pero es mucho, muchísimo lo que nos indica esa frase. La vida y la muerte se encuentran en la punta de la lengua. Y esto es importantísimo porque es una clave, ¿sí? Y ahora del pasado regresemos al aquí y al ahora. Cuando muchas veces quizás queremos lograr algo y por ahí en algún momento no lo concretamos o en algún momento no lo abandonamos o incluso no lo abandonamos y lo concretamos, por ahí queremos lograr un ascenso, por ahí queremos lograr que nuestra situación en torno al dinero cambie, crezca. Por ahí querés encontrar tu propósito, ¿sí? El propósito, digamos, de vida. Y ahí muchísimas gracias, Tomás, por postear la tapa del libro que he mencionado, la de los 4 acuerdos, que agradecemos obviamente al autor y por eso lo cito. No, es el libro completo en PDF. Luego lo pongo el link y el que quiera puede leerlo. Ok, buenísimo. Entonces, ¿cómo es esto de que cuando, por ejemplo, y acordate, volvemos de nuevo al aquí y ahora, ¿cómo es esto de que por ahí cuando alguien quiere lograr algo y por ahí no lo concreta, cuando quiere lograr un ascenso, cuando quiere cambiar su situación, por ahí quiere vincularse con su pareja de una manera diferente, con sus hijos también, que son importantísimos, con sus amistades, ¿sí? Con sus vínculos? La pregunta aquí importante, ¿sí? Es ¿cuál es el orden que hay en tu cabeza? Y esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Por lo siguiente. Y esto ya obviamente trasciende, como te dije, la situación actual, sino que ingresa a cada área de nuestra vida. Si uno no ordena sus pensamientos, su cabeza, su lenguaje, hay una ley natural que ya de por sí es caótica. ¿Sí? En la India esto lo reflejan muchas veces haciendo alusión a que la mente es como un mono, ¿sí? Que salta, digamos, de rama en rama. Yo ahora tengo un pensamiento, de repente pienso otra cosa. Me imagino que el mes próximo voy a concretar tal cosa, pero siempre todo queda en esas ideas, ¿sí? Entonces la clave para empezar a apropiarnos de ese poder creador, del poder de la palabra, es darnos cuenta que hay una ley natural que si uno no ordena el caos, ya el caos de por sí está presente. O sea que eso de por sí ya nos permite algo importantísimo. Y es que nos impliquemos en ordenarnos. Porque recordemos que la frase de en el principio era el verbo y el verbo era Dios, o hágase la luz y la luz se hizo, nos está diciendo algo muy, muy claro, muy, muy sentido. Y es lo siguiente. La claridad en tus palabras es clave para generar situaciones diferentes. Generar situaciones diferentes. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a cómo nos vinculemos con nuestras palabras y a su vez vinculemos nuestra realidad con nuestras palabras, así serán las situaciones que nos encontremos. Y esto ya, digamos, por suerte está comprobado a través de experimentos, a través de artículos científicos desde la física cuántica, desde la neurociencia. Y eso está bueno. ¿Sabes por qué? Porque nos permite posicionarnos y percibir nuestra realidad desde un lugar completamente diferente. Acá, Tomás, te pregunto si vos querés hacer algún comentario, alguna pregunta, a modo de considerarte. Si no, sigo avanzando, como vos quieras. Sí, continúa, por favor.
Bueno, muchísimas gracias. Y ahí me encanta que estén ahí haciendo sus comentarios, así que también los agradezco nuevamente. Entonces, vemos que de acuerdo a cómo nos vinculemos con nuestras palabras, vinculemos nuestra realidad con nuestras palabras, así también serán las situaciones ante las cuales nos encontremos. Y esto, como mencioné, está comprobado, por así decirlo, científicamente. Hay experimentos científicos que cualquiera de nosotros hoy en día podemos acceder, que ya son de hace varios años, que nos dicen que en nuestra cabeza aproximadamente habitan alrededor de 60.000, 70.000 pensamientos diarios. ¿Sí? Aproximadamente, ¿sí? Pueden ser 60.000, pueden ser 70, pueden ser 80. Ahora, ¿cuál es el punto? Que en un 90% esos pensamientos son negativos. ¿Sí? Como hemos visto, caóticos. Te pregunto a vos que estás aquí, ¿sí? a quien tiene la amabilidad de estar hoy en día acompañándonos, después seguramente encontrándose con este videoprograma. ¿Podés reconocer que muchas veces tenemos pensamientos caóticos, que muchas veces tenemos pensamientos negativos, que muchas veces basamos nuestros pensamientos en suposiciones? ¿Podés reconocer esto? Esta es una pregunta que te hago a ti, que nos estás acompañando, ¿sí? Y si vos conectás con esa pregunta y la respondés desde un sentido de conexión, vas a darte cuenta que esos pensamientos se expresan en tus palabras. En nuestras palabras cotidianas se expresan nuestros pensamientos. Muchas veces creemos que los pensamientos son imágenes solamente, ¿sí? Si uno observa la mente constantemente, ¿sí? Valga la redundancia, hay pensamientos e imágenes, pero también, ¿sí? Además de eso, hay emociones que se generan en base a esos pensamientos. Y esos pensamientos están armados lingüísticamente. Están armados a través del lenguaje, están armados a través de un diálogo. Un diálogo que constantemente tenemos con nosotros mismos y también con el entorno. Y te pregunto, si ese diálogo no le ponemos claridad y ese diálogo sigue avanzando, ¿sí? Y ese diálogo genera emociones, y hay muchas disciplinas que esto lo comprueban. De hecho, yo en una de las actividades que brindo se puede comprobar, y hay muchas gracias a Anita lo que está mencionando, se puede comprobar como esto que la palabra y la emoción están completamente unidos. Muchas veces tomamos decisiones en base a lo que sentimos. Sin embargo, cuando uno comprende y ve que esas emociones, ese sentir, está basado en pensamientos que a su vez son creencias, pues ahí se nos apertura un camino que nos va a permitir ver algo completamente diferente, que en base a nuestras creencias, que a su vez son construidas lingüísticamente, y después obviamente a nivel emocional, generamos nuestra realidad cotidiana. Generamos nuestra realidad cotidiana. Creo que llegado a este punto, y ahora seguimos avanzando, y hay muchas gracias también, Juan, por esto, ¿no? Por hacer esta práctica de implicación, porque este es un tema bellísimo a nivel teórico, pero es mucho más bello, mucho más luminoso a nivel práctico, cuando uno lo puede trasladar. Yo esto cuando tomé contacto con este sendero, por decirlo así, hace ya muchos años, fue sorprendente ver, claro, ahora entiendo por qué me sucede lo que me sucede, ahora entiendo por qué me sucedía lo que me sucedía, ahora entiendo por qué cuando quería lograr algo, por ahí en ese momento era algo imposible. O cuando quería resolver un problema, lo único que hacía por ahí en ese momento era repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y esto lo estoy diciendo así como muy genérico para que cada uno
lo lleve a su caso concreto, ¿sí? A su particularidad. Por eso siempre el punto es, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es mi situación actual? ¿Sí? Y ¿por qué me encuentro con esa situación actual? ¿Sí? Y cuando uno empieza a expresarse, cuando uno empieza a escucharse, va a descubrir algo que es muy importante. Y esto ya lo enseñó, por ejemplo, nuevamente viajando al pasado, lo enseñó Aristóteles. ¿Sí? ¿Qué enseñó Aristóteles? Aristóteles nos advertía que pensar no es ni idear ni hipnotizarnos en una secuencia de imágenes o ideas, que todo eso lleva muchas veces a tomar decisiones. Sino que Aristóteles nos invitaba a pensar. ¿Y qué es pensar? Pensar es discernir. ¿Y qué es discernir? Es poder también poner, digamos, arriba de la mesa aquello que decimos. Porque si estamos viendo que nuestra realidad, más allá de la situación actual, y esto incluso lo podemos comprobar, pero hiper comprobado en la situación actual, de esto he brindado muchos ejemplos a través de mi canal de YouTube, Universo Fi. Podemos ver que aquello que decimos y escuchar aquello que decimos nos va a permitir justamente clarificarnos. ¿Sí? Y hay una frase que te he mencionado antes que era: hágase la luz, y la luz se hizo. Por ende, es clave, ¿sí? Esa clave, más allá de lo metafórico o de lo bonito, eso nos está mencionando que si uno y cada uno de nosotros queremos resolver algo, concretar algo, ¿sí? Sembrar algo nuevo en nuestra realidad, hay un punto que es fundamental y que muchas veces pasa desapercibido. ¿Qué tan claro estoy? ¿Qué tan claro está mi mente respecto de esa situación? ¿Cómo poner claridad? Descubriendo aquello que decimos cotidianamente e íntimamente con nosotros mismos. ¿Sí? Por eso, uno de los principios de la creación nos enseña que el mentalismo es lo que está por sobre todo. ¿Sí? El todo es mente. ¿Sí? Uno de los principios que podemos encontrar en el Kybalión, que lo aclaro, no son solamente esos principios, son muchos más, pero que están codificados. Pero uno de los primeros mencionados es el del mentalismo. ¿Qué nos enseña? Básicamente, que la materia responde a el orden que uno le da. ¿Qué significa esto? La materia, saquémoslo de esa palabra. Pasémoslo a una situación laboral. Pasémoslo a algo que queremos concretar. Pasémoslo a un vínculo que queremos también concretar. A una relación que queremos cambiar, ¿sí? A una empresa, a un proyecto y concretar. De acuerdo a cómo ordenemos, de acuerdo a qué tan claro seamos, como ves, son cuestiones que de mi parte al menos quiero llevarla a lo práctico, porque el saber sí ocupa lugar cuando no se utiliza. Entonces esto hay que llevarlo a lo práctico para que no sea una teoría solamente que suena hiper bonita, pero después en la práctica cri-cri. Entonces, para ordenar la materia hay que tener claridad, porque esa claridad nos permite ordenar esa materia, ¿sí? Decirle a la materia hacia dónde queremos que se forme, ¿sí? Y uno de estos principios rectores que hace que la materia se ordene es justamente nuestras palabras. Aquello que decimos hoy en día está comprobado por la física cuántica, o sea que no, digamos, no queda como muy alocado esto, escuchar esto, influye sobre esa situación. Ahí lo mencionaron recién, el famoso efecto observador, que hay muchas claves en ese experimento. No solamente, yo esto siempre lo
lo menciono con el siguiente ejemplo. En realidad no es que el efecto observador modifica lo observado, ¿sí? Sino que, lo voy a decir así, lo inconsciente en ese observador modifica lo observado. ¿Por qué? Por algo muy simple. Si yo ahora, por ejemplo, cruzo, me posiciono en la esquina de la avenida y de repente el semáforo está en verde. Yo, por estar ahí observando, ¿sí?, que los autos se detengan, pues me voy a poner en un riesgo bastante grande si quiero cruzar la avenida, y me paro en el medio y empiezo a observar y a mentalizar que los autos se detengan. Obviamente está, creo que en un 99,999999 no va a suceder. Y por favor, aclaro, no hagan la prueba. Sí pueden hacer la prueba de ir hasta la esquina y empezar a mentalizar o observar una situación que pueda llegar a suceder ahí y que no va a suceder. No va a suceder. ¿Por qué? Porque entre la transformación de una onda a partícula, como ahí lo mencionaron, hay un desfasaje, hay un tiempo, ¿sí?, que no podemos percibir de nuestra mente cotidiana, digamos, consciente, ¿sí? Por eso muchas veces esto de que, no, el efecto observador es mentira, yo estoy observando una situación actual y no cambia, sigue todo igual. ¿Por qué? ¿Desde dónde se sigue generando esa situación? Desde nuestras palabras. ¿Qué palabras? Las que decimos cotidianamente y las que nos decimos cotidianamente. ¿Se entiende hasta aquí? No sé, Tomás, si querés mencionar algo, si gustás. Sí, bueno, hay algunos comentarios interesantes de la gente, ¿no? A ver, por ejemplo, dice SYDPF, dice: lo observado no existe sin su observador. Pero, o sea, que ¿es eso así? Porque, vale, yo puedo mirar cualquier cosa, pero, o sea, claro, para mí existe, pero si yo ahora desaparezco por el motivo que sea, ese objeto sigue existiendo independientemente de que yo lo mire o que yo exista, ¿no? En realidad, mira, esto es genial lo que mencionaste, Tomás, porque yo también me lo pregunté. Y en realidad la física nos dice algo, la física cuántica obviamente, nos dice algo que es muy radical, ¿sí? Que en realidad eso que observamos, si existe mientras lo observamos, lo que existe es nuestra percepción respecto de ese objeto. Que cuando dejamos de observarlo, más allá de que ese objeto siga ahí, lo que sigue ahí es nuestro recuerdo de ese objeto. Bueno, esto es muy radical, ¿no? Pues ya implicaría ingresar en terrenos de la física cuántica, ¿no? Pero digo, ¿por qué? ¿Por qué todo esto es importante respecto al observador? Y mucho más, obviamente, para darnos cuenta que la materia se ordena en base a lo que le indicamos. En base a lo que le indicamos. Constantemente a nivel social, como lo he mencionado, lo social no está afuera, sino que es una interacción que hacemos en eso social, constantemente está empleando un montón de arsenal a nivel lingüístico. ¿Para qué? Para que se genere la realidad que se genera. La magia de todo esto es que si uno se apropia de su lenguaje, conoce qué es lo que habita internamente, o sea, cuáles son esas creencias, cuál es ese caos cotidiano que tenemos, porque es una ley natural. De hecho, es como un guiño del universo para ver si ordenamos ese caos y nos implicamos en eso. Ahí descubrimos quizá que hay algo maravilloso, que más allá de lo que suceda en lo social, nosotros podemos generar una realidad diferente de uno en uno, más allá de lo social. ¿Por qué? Porque lo social responde a
la información inconsciente en cada uno. Por eso siempre el punto fundamental, yo lo aprendí así, lo sigo aprendiendo, lo sigo experimentando. Y es lo siguiente. Hay una frase que ya la conocemos, me imagino, la mayoría de los que estamos aquí, y es: si querés cambiar el mundo, cambia tu mundo. Y esa frase no es solamente una frase, es una experiencia. Porque después, por motivos que hoy puedo decir, vamos a decirlo así, aleatorios, que en realidad no lo son, pero vamos a decirlo así, o azarosos, después uno empieza a comprobar que la realidad empieza a tomar otra forma, armónica, según lo que le indicamos, más allá de la situación social. ¿Sí? Y esto es muy importante recordarlo, y obviamente yo sé que apertura, digamos, a muchas preguntas, pero por eso, digamos, también la propuesta es brindarles este sendero, este camino, en donde veamos nuevas perspectivas y caminemos hacia nuevas perspectivas y nos demos cuenta que hay mucho más para seguir caminando. Entonces, siguiendo también a lo que les estaba mencionando antes, de que la materia responde a las indicaciones que le damos y ese mentalismo incluye como principio rector a nuestras palabras, también Alejandro Jodorowsky, a quien, digamos, valoro mucho en toda su labor, hay una frase que también nos menciona esto, y vos acá en esto podemos escuchar como muchos cuentos, mitos, referencias, siempre indican hacia lo mismo. ¿Sí? Atento con aquello que decís, atento con aquello que habita en tu interior. Hay una frase que cito de Alejandro Jodorowsky que dice lo siguiente: entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que digo, lo que el otro escucha y lo que el otro cree, hay un abismo. Hay un abismo. O sea, volvemos a hablar. Entre lo que pienso, entre lo que quiero decir, lo que digo y lo que el otro, ¿sí? O lo que cada uno de nosotros escuchamos, creemos en base a eso e interpretamos, hay un abismo enorme. Y eso muchas veces es lo que genera toda situación conflictiva. Por ejemplo, si una parte de nosotros se comunica desde ese abismo, pues habrá oscuridad, habrá caos y habrá sombras. En cambio, si una parte aún mucho más amplia se comunica desde la claridad de descubrir desde donde uno dice lo que dice, aporta claridad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo aportar claridad? ¿Sí? Y aquí para esto mencionarles algunos tips y algunas claves. ¿Sí? Por ejemplo, descubriendo cuáles son esas palabras cotidianas que usás todo el tiempo, o la gran parte del tiempo, y que tu universo escucha muy atentamente, porque recordemos que el universo es una gran oreja, por decirlo así. A mí me encanta pensar al universo como una gran oreja que está ahí constantemente escuchando, y que en base a eso, pues, devuelve el mensaje, ¿sí? Nos refleja el mensaje. ¿Sí? Recordemos también que nuestras palabras son vibración. Entonces te pregunto que si en vez de pensar que las cosas te pasan, como muchas veces sucede, ¿no? Me pasó, ¿no? Tal cosa. ¿Sí? Fíjate esto, me pasó. ¿Quién te pasó? Me pasó, hoy fui al trabajo, por ejemplo, y me pasó que, ok, ¿ves? Hay un pase, ¿sí? Que a su vez, bueno, viene de un pasado, que está ahí constantemente interactuando con nosotros, pero que sí nos damos cuenta desde dónde generamos eso con nuestras palabras, pues ahí esa invitación te empodera, en vez de
victimizarte, ¿sí? Y hay algo que es fundamental en todo esto, obviamente, que la forma de salir de toda victimización es salir de nuestra zona de confort. Eso es algo fundamental porque la zona de confort siempre nos invita a pasear por los mismos paisajes. Conocidos. ¿Sí? La zona de confort nos invita siempre a lo mismo. Entonces, si realmente queremos crear realidad desde nuestras palabras, es fundamental que nos permitamos construir nuevos escenarios en donde sembrar nuevas palabras. Muchas veces ese personaje interno que habita en cada uno, que se llama ego, que se llama automatismo, ¿sí? Que se llama personalidad, vamos a decirlo así, siempre quiere volver a lo conocido. Y desde ese lugar es muy difícil abrir nuevos escenarios. Y la llave que abre ese candado es salir de la zona de confort. Eso es fundamental. ¿Qué es, digamos, salir de la zona de confort? Generar escenarios nuevos que nos inviten a desafiarnos. Esto yo muchas veces lo transmito, lo comparto, lo enseño, a través de más herramientas, a través del coaching, creación consciente, que tiene que ver con esto. Si uno quiere generar resultados diferentes, ¿sí? Como decía Einstein, no lo podemos lograr desde el mismo lugar. Y hay un lugar que está bien oculto y que siempre genera lo mismo y tiene que ver con nuestra percepción. ¿Y con qué se modifica nuestra percepción? Con lo que estamos caminando, viendo y sintiendo hoy. Con nuestras palabras. Palabras hacia el afuera y palabras hacia lo interno. Eso es lo que modifica nuestra percepción. Y en función de eso, obviamente, va a ser nuestra realidad. Entonces, ya casi llegando a la conclusión del sendero que hemos caminado, que hemos visto, con ejemplos, con tips, hay principios rectores, además de los que he mencionado, que también es importante que los consideres, los tengas en cuenta si querés generar una realidad diferente más allá de lo cotidiano. Y es que sin lenguaje, sin conciencia de nuestras palabras, lo único que hay es caos. Bienvenidos a la realidad actual, ¿no? Y pasa un camión que hace ruido, ¿sí? Armónicamente, justo con lo que estamos mencionando. Sin lenguaje, lo que hay es caos. Nuestra realidad, más allá de la realidad, nos brinda aquello que le decimos. Y esto está hiper comprobado. Escuchar aquello que decimos. Y acá hay un punto que es fundamental. De acuerdo a las preguntas que nos hacemos, más y más podrás clarificar y descubrir tus palabras. Y esto es una aplicación en sí misma, que te invito a quien guste que lo aplique, ¿sí? ¿Por qué? Pues como hemos dicho al inicio, la vida y la muerte se encuentran en la punta de la lengua. Recordad, cuando querés que tu realidad cambie, querés lograr algo diferente, resolver una situación, cualquier situación, lograr algo nuevo, descubrir tu propósito de vida, generar otros vínculos, ya sabes que darle vida a eso o darle muerte a eso están en un mismo punto. Tu lengua, tus palabras. Bien, Tomás, estoy aquí ya concluyendo la temática, el sendero que hemos recorrido hoy. Obviamente
intuyo que hay mucho más para seguir caminando y viendo, pero bueno, como siempre lo mejor es que los temas los expandamos y que no los cerremos. Así que aguardo a ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Desde ya muchísimas gracias por haber interactuado, si hay que estuvieron haciendo mensajes, comentarios, conectando también con la temática. Sí, hay una pregunta ahí de Nansdorf. Dice, ya decían los mayas, ya decían que creer es crear. Entonces el mundo real no sería ni más ni menos la creación de nuestro mundo de forma subconsciente y al nosotros crearlo, convertirnos en Dios. Bien, como siempre en la pregunta está la clave de la respuesta. Ahí Nansov lo ha mencionado. ¿Qué es creer? Es crear. Eso, que de acuerdo a nuestro lenguaje, que he mencionado que nuestras creencias son lenguaje, también recordar que son creación. ¿Sí? Y recordar también, pero bueno, simplemente lo menciono para más adelante, recordar que la materia en realidad es una construcción que inicia desde planos que no vemos, por decirlo de alguna manera. No hay algo como lo que se considera como la realidad. En realidad es una materialización de algo que inicialmente no vemos. Y esto es lo que, por ejemplo, enseñan en la Kabbalah, digamos, ¿no? A través del árbol de la vida. ¿Sí? Así que buenísima esa pregunta. Y como mencioné siempre en las preguntas, también está la clave de las respuestas. Perfecto, muchas gracias. Parece que hay otra pregunta. Mantis religiosa dice, pero ¿por qué se dice que creer es negar lo que ya está establecido frente a nuestros ojos? Bueno, ahí Mantis, no entiendo bien cómo relacionas esto, ¿no? De que creer es negar. Sí, quizás por ahí Mantis se refiere, quizás digo, a esto de lo que nos ha propiciado la religión oficial, ¿sí? Que la religión oficial lo que muchas veces propicia es esa creencia ciega, ¿sí? Una creencia de que, bueno, no hagas nada, tu vida va a ser salvada por alguien que no ves y listo, tenés que creer en lo que dicen los curas. Sin embargo, no, cuando hablo de creencia no me refiero, ¿sí? A eso. Recordemos que la creencia en la antigüedad era vista como también una palabra que uno tiene que hacer viva. Y esto acá ya nos pone en un punto fundamental, que no solamente se trata de creer, sino que se trata de darle crédito, ¿sí? Y veracidad y demostración a eso que creemos. Si no, ahí ya queda como lo que propicia, digamos, la religión oficial, ¿no? Esto de que creamos en que el día de mañana va a venir un Salvador y simplemente hay que creer por ceguera. Yo no me refiero a eso, ¿sí? Sino es totalmente lo contrario. Ok. A ver, muchas gracias. Testaferro pregunta, ¿él hace la cosa? Así es. El nombrar es lo que forma. Hay una frase que dijo Sigmund Freud, ¿sí? El padre del psicoanálisis. El nombrar es lo que forma. Esto, digamos, se puede comprobar muchísimo, ¿no? En base a las actividades que realizo. Como ahí cuando hablaban del subconsciente, nuestra realidad está construida desde el subconsciente, ¿sí? De la parte inconsciente. ¿Cómo? A través de palabras, a través de uniones, a través de asociaciones. Cuando uno ingresa a ese mundo sutil de creación, ahí puede hacer lo mismo, como cuando uno, por ejemplo, ingresa a nadar en un océano. Puede empezar a profundizar y empezar a llevar a la luz qué creencias hay ahí y qué hacer para modificarlas. Ahí veo que ahí están comentando. Me parece genial que se genere esto, ¿no? Esto de
estar ahí constantemente conectando con el tema, pensándolo y también lo principal, posicionarnos en otras baldosas. ¿Sí? Ahí, Mantis Religiosa, muchas gracias por agradecer. Naturalmente, el nombre de las cosas afecta nuestra percepción de las mismas. Así es. Pero decir que el nombre hace la cosa, no sería eso como decir que el hábito hace al monje. O sea, si yo quiero llamarme a mí mismo, pues yo qué sé, millonario, por decirte algo, eso no me hace millonario, por mucho que me lo llame, ¿no? Mira, justo, y digamos, ingresás en un punto fundamental y está muy, muy bueno que lo menciones. Porque obviamente, como dije, este es un sendero que nos permite profundizar y ver cada vez más cuestiones y me encanta que sea así. Es verdad, si yo, por ejemplo, como dice Tomás, si uno se dice, bueno, yo ahora soy millonario, no significa que ya automáticamente lo sea, sino que en la antigüedad nos enseñaban que el nombrar está íntimamente relacionado con la cosa. Ahora, la palabra nos señala el camino. Por ejemplo, en la antigüedad nos decían que si uno quiere ser millonario o si uno dice, bueno, yo soy un dios creador, en la antigüedad te dirían y nos dirían, ok, demostralo. Y ahí es donde se ve que la palabra y la cosa están unidos. ¿Sí? Pues si no, está genial, Tomás, la claridad de esto. Si no se transforma, muchas veces lo automático, el ego, lo lleva al terreno de lo político, ¿no? Los políticos se la pasan diciendo cosas que no cumplen. Bueno, ¿ves? Ahí, digamos, podemos ver una de las peores instancias, digamos, de la palabra. Justamente en la antigüedad, y acá hay otra clave, lo que hace que la palabra se transforme en cosa es el crédito de quien dice esa palabra. Y esto es fundamental. Porque entonces salimos de ese camino de, bueno, yo voy a brindar lo mejor al pueblo y después no hace algo. ¿Ves? Esa persona no tiene crédito. Esa persona no es confiable. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos señala eso? Pues cualquier cosa que diga, ya sabes que está totalmente separada de lo que luego va a crear. Y bueno, de esto creo que hay ejemplos históricos, me parece. Ok, ahí hace una pregunta interesante la mantis religiosa que yo también estaba por hacerla. Bueno, mientras tanto ha llegado Héctor. Hola, buen día, Tomás. Shumara Chale, ok. Perfecto, Héctor, bienvenido desde Guatemala. Muchas gracias. A ver, saludos, Jesús. Bueno, perfecto. La pregunta de la mantis religiosa es esta. Pero, ¿se crea con la mente el corazón o va parejo? Porque antes has dicho que has hablado de los sentimientos y tal, pero las palabras las decimos con la boca que salen de la cabeza, ¿no? Pero los sentimientos están aquí, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que
nuestro cerebro nos dice una cosa, esto no deberías hacerlo porque no es lo más sensato, bla, 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 pero nuestros sentimientos nos impulsan a hacer otra cosa. Son dos fuerzas que chocan, ¿no? Así es, bueno, ese es el gran viaje, ¿sí? Muchas veces en todo esto uno descubre que, como vos decís, Tomás, y como están mencionando ahí, que entre aquello que decimos, aquello que queremos decir y aquello que queremos sentir en base a lo que decimos, hay una división, ¿sí? ¿Qué es lo que he mencionado? Hay un abismo, hay un caos. Por eso la creación, ¿sí? Y esa claridad básicamente es cuando, como decían en la Biblia, el hombre y la mujer están unidos. ¿Qué significa el hombre y la mujer están unidos? Pues algo muy claro cuando uno lo escucha. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Lenguaje y emoción. Cuando el lenguaje está unido a la emoción y están así en matrimonio, en comunión, ahí se puede crear. Ahí uno puede crear algo diferente. ¿Sí? Ahí dice, Nikita, pues, dice abracadabra. Eso es algo de los brujos y brujas medievales y tal que decían que esa tenía un poder o algo así, ¿no? ¿Sabes algo de eso? Sí, mirá, lo que tiene que ver con el abracadabra, o sea, la simbología, ¿sí? Oculta de eso, lo que indica es que ese abracadabra originalmente significa que uno crea su realidad hablando. Después eso se ha pasado por ahí a través de películas o de series o de cuentos como un conjuro, ¿sí? Conjurar. Se le ha querido dar quizás otra connotación, pero en realidad lo que significa la palabra, ¿sí? Abracadabra, es esto de que yo creo mi realidad hablando. Así, o también la otra vertiente, así como hablo, creo. Eso es lo que significa abracadabra. Abracadabra por sí solo, ¿no? Si uno dice, bueno, abracadabra, no pasa nada, no pasa algo, digamos. En realidad lo que indica es como un recordatorio, ¿sí? Que usaban en la antigüedad de que, y nos indicaba a nosotros, así como hablo, creo. ¿Sí? Así como creo, hablo. ¿Sí? Es, digamos, como ahí menciona Nikita, tiene varias vertientes esa palabra como tal. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues no hay más preguntas en este momento. Llevamos ahora casi una hora de programa. No sé si tienes más cosas, alguna cosa más que decir, aportar. Sí, en realidad muchísimo. Ahí si querés lo podemos hacer en un próximo programa. Ya sabes que de mi parte, digamos, estoy pero hiper encantado. Y bueno, lo principal es, más allá de eso, que siempre hay mucho para seguir diciendo. Recordemos que en el decir están las semillas de la creación, como hoy hemos visto. Y pues entusiasmado y alegre, porque también veo el movimiento, ¿no? Que ha generado el tema. ¿Sí? Y es un tema, como dije, no es solamente un tema, sino es un sendero, es un camino y es un viaje. Así que genial que hayamos transitado este viaje inicial, pues bueno, hay mucho más para seguir recorriendo. Y nuevamente gracias a vos, Tomás, por la invitación que siempre me realizas.